Solo se casó conmigo por dinero, le dijo mi marido a la jueza. Su madre se rió. Su abogado sonrió con suficiencia. Pero cuando abrí mi maletín y la primera página cayó sobre la mesa, la sala no solo se quedó en silencio, dejó de respirar. No parecía una audiencia de divorcio, parecía una actuación coreografiada por el dinero y afilada por el orgullo. Nathan se ajustó los gemelos como si se preparara para aceptar un premio, no para presentar una moción, para borrar mi nombre de su vida. Elaine Prescott entró con paso decidido, llevando perlas tan gruesas como una armadura, su mirada recorriendo la sala como un desinfectante. Tessa también estaba allí, sentada cerca con un vestido del tono exacto de champán que una vez derramó sobre mi cuaderno de bocetos. Parecían tan seguros, tan intocables. Entonces la jueza me llamó por mi nombre. Me levanté, avancé y coloqué un único maletín de cuero sobre la mesa. Sin lágrimas, sin teatralidad. Solo la verdad que nunca pensaron que me atrevería a decir. Soy Camille Prescott, 33 años, ingeniera de software de día, artista digital de noche, y nunca necesité un centavo de ellos. Lo dijo como un alegato final, lo suficientemente alto para que toda la sala del tribunal lo oyera como si fuera la única verdad que nadie se atrevía a decir. Solo se casó conmigo por dinero. Nathan Prescott, mi exmarido durante 8 años. El hombre que una vez me dijo que yo era su musa, el hombre que me tomó de la mano mientras lloraba por mi primer embarazo perdido, ahora estaba de pie con un traje azul marino hecho a medida frente a una jueza, con los brazos cruzados, con una facilidad santurrona, acusándome de ser una cazafortunas. Me senté en silencio con las palmas de las manos apoyadas en mi regazo. La tela de mi vestido negro era lisa y sin arrugas. No llevaba joyas ni lápiz labial. Mi cabello estaba recogido en un moño pulcro. Quería parecer que estaba allí por negocios, no por compasión. Detrás de mí, oí el leve susurro de la seda y los murmullos. Elaine Prescott, la madre de Nathan, siempre hacía notar su presencia. Su perfume persistía como una obligación denso, dulce y sofocante. Bueno, no se puede esperar más de una chica que se gana la vida pintando, le había susurrado una vez a sus amigas del club de campo. Es muy modesta, decía alargando la palabra como si tuviera un sabor amargo. Hoy estaba sentada 2 filas detrás de mí, flanqueada por su círculo de mujeres cuidadosamente seleccionado, todas con trajes de colores pastel y perlas. Una de ellas soltó una risa ahogada cuando la voz de Nathan resonó de nuevo en la sala. 8 años. Su señoría continuó fingiendo dirigirse a la jueza mientras seguía mirándome. 8 años pagando lienzos y materiales de arte y ni un solo dólar de vuelta, sin trabajo, sin contribución. Mi abogado Harold King no se inmutó. Garabateó algo en un bloc de notas amarillo y luego me puso una mano firme en el antebrazo. Todavía no, decía su gesto. Asentí. Nathan caminó de un lado a otro una vez teatralmente como lo había visto en esos dramas legales que veía tarde en la noche. Yo lo proporcioné todo, dijo. Una casa en Lake Oswego, coches, seguro médico privado, vacaciones. Y a cambio recibía a alguien que se encerraba en un estudio y pintaba cuadros de caballos. Sentí que apretaba la mandíbula ante eso. No eran solo caballos, pero este no era el momento. Su señoría dijo de nuevo volviendo a su asiento junto a su abogado, un hombre que apenas aparentaba 30 años y estaba demasiado divertido para un juicio de divorcio. Lo intenté, añadió Nathan, su tono cambiando a una falsa vulnerabilidad. De verdad que lo intenté. Pero ella nunca quiso una familia, nunca quiso ser parte de la mía. Esa parte, lo admito, casi me hizo reír. Elaine soltó un suspiro entrecortado detrás de mí, como si la frase la hubiera conmovido profundamente. Una de sus amigas murmuró algo compasivo. Sentí el pecho apretado, pero no de tristeza. Era otra cosa. No ira, no vergüenza. Algo firme que crecía. La jueza Whitmore, una mujer de unos 50 años con ojos cansados,
y una reputación de tolerancia cero con la teatralidad, finalmente habló. Procedamos con las declaraciones formales. Vi a Nathan reclinarse en su silla satisfecho. Creía que se había ganado a la sala. Siempre lo hacía. Miré alrededor de la sala 6. No estaba abarrotada, pero había suficientes observadores, periodistas, becarios, quizás algunos miembros interesados de la comunidad que reconocían el nombre Prescott. Nathan había insistido en hacer esto público. Quería la narrativa. El poderoso director ejecutivo se casó con una chica que solo quería su cuenta bancaria. No tenía ni idea de lo que había traído conmigo en ese maletín de cuero negro a mis pies. Me ajusté las mangas de mi vestido y encontré su mirada por primera vez. Me miró con la misma condescendencia que había usado durante los últimos 3 años de nuestro matrimonio, la mirada que me dirigía cuando le preguntaba por los pagos que faltaban de su empresa, cuando cuestionaba por qué Tessa, su asistente, estaba en cada cena de inversores, cuando me quedaba callada y él confundía ese silencio con sumisión. Él apartó la mirada primero. Harold se inclinó. «Lista». Respiré lentamente. La luz de la sala se sentía fría, aunque apenas hacía 20 grados afuera. Sí susurré al otro lado del pasillo. Elaine le susurró algo cortante a la mujer a su lado, probablemente sobre lo sencilla que me veía, como si ni siquiera lo hubiera intentado. No sabía que había pasado la mañana organizando archivos. No maquillaje, no accesorios. Archivos. Su señoría, dijo Harold levantándose con calma practicada a mi clienta, le gustaría solicitar permiso para dirigirse al tribunal. Nathan sonrió con suficiencia. No tenía ni idea. La jueza asintió. Señorita Prescott, proceda. Me levanté. La sala se quedó en silencio. Incluso el grupo de Elaine se calló. Me agaché lentamente y levanté el maletín sobre la mesa. Los cerrojos se abrieron con un clic y así de simple la historia que Nathan creía controlar comenzó a escapársele de las manos. Tenía 29 años cuando me casé con Nathan. Era primavera en Oregón, luz de sol suave y cornejos en flor, y recuerdo pensar que este era el tipo de amor que no necesitaba un contrato o condiciones. Mi abuela Ruth había fallecido apenas 6 meses antes. Me lo dejó todo $3 millones guardados en una cuenta suiza que había gestionado de forma privada desde los años 80. 5 propiedades de alquiler en Eugene y Bend, cada una con inquilinos a largo plazo e ingresos estables. Un pequeño imperio construido por una mujer que nunca levantó la voz, pero que nunca permitió que nadie la silenciara. Antes de morir, me tomó las manos y me dijo, claro como el agua, Camille ama con el corazón, pero protégete con la mente. Tu paz vale más que cualquier diamante. Oí su voz en mi cabeza mientras firmaba el acta de matrimonio con Nathan. No le hablé de la herencia, no porque no confiara en él, sino porque no quería que eso nos definiera. Quería que nuestro matrimonio consistiera en construir algo nuevo juntos, no en proteger lo que yo ya tenía. En aquel momento, Nathan era encantador y decidido. Estaba en las primeras etapas de expansión de Prescott Construction y cada día volvía a casa lleno de hormigón plazos y una visión a largo plazo. Le gustaba que yo pintara. Me traía café por las mañanas y decía cosas como, «Deja que el mundo alcance a tu mente». Pero ese Nathan comenzó a desvanecerse alrededor del 2.º año. Elaine, que siempre había sido serena y educada en público, empezó a invitarme a cada vez menos eventos. Los llamaba cenas de inversores, almuerzos benéficos, retiros de socios. Siempre me dejaban fuera de la lista de invitados. Luego vino la conversación en su cocina. Era el verano de 2017. Sirvió té en tazas de porcelana que nunca me dejaba tocar y me puso una delante como si ofreciera la paz. Camille dijo alisando una servilleta sobre su regazo. Espero que entiendas que el nombre Prescott tiene obligaciones. Deslizó un documento sobre la mesa, un acuerdo posnupcial. Establecía en una cuidadosa jerga legal que no tendría derecho a ninguna parte de Prescott Construction en caso de divorcio, que todos los activos existentes y futuros de la empresa
permanecerían únicamente bajo la propiedad de Nathan, que no haría ninguna reclamación nunca. Elaine sonrió como una política. Esto es solo una formalidad, querida. Para proteger la empresa, ¿entiendes? Nathan estaba de pie detrás de ella en silencio. No habló. No me tocó. Simplemente me observó leerlo. Recuerdo que el té se enfrió en mi mano. Lo firmé no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería discutir. Me dije a mí misma que estábamos bien, que a veces cuando las familias tienen legados, que proteger piden cosas que Nathan vería que no me importaba el dinero, que todo esto era temporal. Pero después de ese día, todo cambió. Dejó de venir a mi estudio a ver mi trabajo, dejó de preguntar por mis bocetos. Empezó a responder mensajes de Tessa tarde en la noche y a desaparecer los fines de semana para lo que él llamaba visitas de obra. Perdí nuestro primer y único embarazo ese otoño. Fue temprano, solo 6 semanas, pero se sintió como el final de algo que no podía explicar. Me senté en el suelo del baño durante horas ese día. Nathan no estaba en casa. Elaine envió un mensaje de una sola línea cuando se lo conté. Avísame si todavía quieres venir a la cena de la Fundación Prescott. No hubo calidez ni consuelo. Fue entonces cuando empecé a guardarlo todo. Recibos, extractos, correos electrónicos. Pequeñas cosas que Nathan creía que yo no notaba. Un billete de avión a Palm Springs cuando me dijo que estaba en Seattle. Cargos de cena en la tarjeta de la empresa de un restaurante de lujo en San Diego, 2 platos principales, maridajes de vino y ningún cliente de negocios a la vista. No lo confronté todavía, no. Documenté, observé y esperé. Porque si algo había aprendido de Ruth, era esto: el silencio de una mujer no siempre es rendición. A veces es estrategia. El silencio me dio espacio para pensar, para planificar, para entender exactamente con qué tipo de hombre me había casado. Él pensaba que yo era pasiva. Pensaba que no tenía opciones. Pero yo sabía más sobre cómo tener ventaja de lo que él jamás imaginó. Sabía que la confianza, una vez rota, se convierte en datos, y los datos con el tiempo se convierten en poder, especialmente en un tribunal, especialmente cuando el hombre sentado frente a ti está a punto de darse cuenta de que no es el único que se preparó para este día. La jueza Whitmore pidió mi declaración inicial. Harold me dio un sutil asentimiento. Cerré el maletín, levanté la vista y comencé. El aire en la sala del tribunal contenía una tensión que casi podía saborear, como los segundos antes de que una tormenta de verano finalmente estalle. Pero mucho antes de que hubiera reunido extractos bancarios, antes de que Harold hubiera organizado las pruebas en carpetas y antes de que la jueza Whitmore siquiera supiera mi nombre, hubo un momento silencioso, humillante, que lo cambió todo dentro de mí. Sucedió en una fiesta el 39 cumpleaños de Nathan. Elaine había insistido en organizarla ella misma. Alquiló la azotea de The Marion, uno de esos hoteles boutique recién renovados en el centro de Portland, que usaban madera reciclada y bombillas Edison para convencer a la gente rica de que de alguna manera seguían con los pies en la tierra. Desde el momento en que salí del ascensor, me sentí como una invitada en la celebración de otra persona. El cuarteto de cuerda tocaba Vivaldi, y los invitados promotores, donantes del ayuntamiento, inversores y sus cónyuges se agrupaban con la facilidad de personas que se conocían desde hacía años. Reconocí quizás 5 caras. Ninguna se giró para saludarme. En la mesa de bienvenida busqué mi nombre entre las tarjetas caligrafiadas. Camila Prescott. Faltaba la E. El apellido estaba mal escrito. Lo miré fijamente durante un segundo de más antes de guardármelo en el bolsillo y entrar. Nathan estaba al otro lado de la sala con una chaqueta azul marino que le quedaba demasiado perfecta para no ser hecha a medida. Estaba con Tessa Monroe, su asistente, que se reía de algo que él había dicho. Su vestido era verde esmeralda ajustado y caro,
y su mano descansaba ligeramente sobre el antebrazo de él. Elaine me vio antes que él. Camille exclamó con una sonrisa tan practicada que podría haber sido ensayada. «¡Qué maravilla que hayas podido venir!». Besó el aire cerca de mi mejilla, luego se hizo a un lado para que alguien pudiera darle otra copa de rosado. Nathan miró y me hizo el más mínimo gesto con la cabeza del tipo que se ofrece a un colega distante, no a una esposa. «Esta es Tessa», dijo Elaine elevando la voz. «Ha sido un verdadero regalo para nuestra familia y para la empresa. La mano derecha de Nathan». Tessa sonrió, su lápiz labial afilado contra sus dientes blancos. Logré asentir. «Encantada de conocerte», dije. Se volvió hacia Nathan antes de responder. Nadie me preguntó dónde había estado. Nadie comentó mi vestido, ni mencionó mi trabajo. Elaine pasó rápidamente a otro invitado, alguien de la oficina de planificación urbana, y me quedé de pie junto a la bandeja de frutas talladas, sosteniendo una copa de champán que ni siquiera quería. Finalmente encontré mi asiento asignado. Estaba en el extremo más alejado del patio, cerca de las puertas batientes de la cocina. Un miembro del personal pasó rozándome y se disculpó confundiéndome con personal de apoyo del evento. La mesa no estaba llena. Unos cuantos extraños ofrecieron sonrisas educadas. Un hombre estuvo con su teléfono todo el tiempo. Mi tarjeta de identificación, incorrecta como estaba, había sido colocada boca abajo. La servilleta era de papel, no de lino. El vaso tenía manchas de agua. Desde donde estaba sentada apenas podía oír los discursos, pero vi lo suficiente. Elaine estaba de pie cerca del pastel, sosteniendo un micrófono como una senadora dirigiéndose a su base. «Esta noche no es solo una celebración de Nathan», dijo. «Es una celebración del liderazgo del legado de la visión». Se volvió hacia Tessa y le tomó la mano. «Y detrás de cada gran hombre hay una mujer que hace que la maquinaria funcione. Tessa, tú has sido esa mujer para nuestra familia y nuestra empresa». La gente aplaudió. Alguien silbó. Tessa se rió como si no esperara el elogio, aunque sus hombros se irguieron con orgullo. Yo permanecí sentada. No aplaudí. Bebí un sorbo de agua y miré al frente. El cuchillo no se clavó de golpe. Giró lentamente centímetro a centímetro. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, Nathan se sirvió una copa y se sentó en el sofá como si nada hubiera pasado. «Fiesta divertida», dijo. «Deberías darle las gracias a tu madre», repliqué. Trabajó duro. No captó la amargura en mi voz. Me quité los pendientes en el baño y me miré en el espejo. Parecía la misma, pero ya no me sentía como yo. Abrí el cajón donde guardaba los viejos cuadernos de bocetos y en su lugar saqué mi tableta. Abrí una nueva carpeta. Título: Pruebas. Empecé con una lista. Cumpleaños de Nathan, tarjeta con nombre mal escrito, asiento junto a la cocina. Elogio público de Elaine a Tessa. Ningún reconocimiento a Camille. Silencio de Nathan. Añadí fotos que había tomado discretamente del plano de asientos, la tarjeta, el discurso. Una parte de mí se odiaba por tener que hacer esto, pero una parte más fuerte me susurraba que no lo hacía por despecho. Lo hacía porque la narrativa se estaba escribiendo sin mí. Habían empezado a borrarme mucho antes de que yo cogiera un lápiz digital. Esa noche no lloré, no grité, solo escribí. La carpeta crecería, se llenaría de marcas de tiempo y transferencias, facturas y silencio. Pero comenzó aquí, en una mesa cerca de la cocina, donde nadie notó que había llegado, y nadie notó cuando me fui, excepto yo. De todas las personas que se suponía que debían apoyarme, nunca pensé que sería Valerie quien removería el cuchillo en la herida. Empezó con un mensaje simple y vago. «Camille, tenemos que hablar de la exposición. ¿Puedes venir antes?» Llevaba meses preparándome para este momento. Mis manos todavía estaban manchadas de óleo por retocar los bordes de la última pieza. Las paredes de la galería habían sido pintadas de fresco. Mi nombre había sido impreso en las invitaciones. Pensé que sería una conversación sobre logística, quizás.
La iluminación quizás un ajuste de última hora, en el orden de las instalaciones, pero en el momento en que entré por la puerta trasera de la Galería Marlowe, lo sentí. Ese cambio en el aire, el tipo de silencio que pesa y te hace prepararte para el impacto. Valerie estaba de pie junto a la sala principal, con los brazos cruzados, su habitual sonrisa cálida, reemplazada por algo tenso y ensayado. Las paredes donde se suponía que debían colgar mis obras estaban desnudas. No solo estaban desnudas, se estaban llenando con otras obras, no las mías. Collages digitales brillantes y caóticos de alguien que no reconocí. No hablé de inmediato. Solo miré como dos asistentes de la galería traían otro lienzo y lo apoyaban contra la pared donde se suponía que debía ir mi pieza central. Valerie finalmente habló su voz baja. «Camille, lo siento mucho. Surgió algo». Me volví hacia ella lentamente. Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir con que surgió algo?» Miró a su alrededor como si intentara evitar que el personal lo oyera. «Es complicado. Prescott Construction se ofreció a patrocinar una nueva serie. Han invertido una cantidad significativa. Este artista, Juno Steele, está ganando popularidad. Lo querían como la nueva cara de la exposición. Hay prensa involucrada, una gala de donantes. ¿Estás cancelando mi exposición por un influencer respaldado por una constructora?» «No es solo eso. Son negocios, Camille. ¿Sabes cómo están las cosas ahora mismo? La galería apenas sobrevive. Se ofrecieron a pagar el alquiler de todo el trimestre y... ¿Y mi trabajo?» Tuve que tomar aire. Me ardían los ojos. «Tu trabajo es hermoso», dijo Val, «pero no es lo suficientemente comercial. No ahora mismo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esto no era solo un retraso o un desacuerdo creativo. Me había robado mi momento y lo había vendido. Quería gritar. Quería recordarle las noches que pasamos despiertas construyendo este lugar desde cero, usando mesas plegables y luces prestadas. Quería sacar a relucir los 3 años que la ayudé a curar, sin cobrar solo para mantener a flote a Marlos. Pero en lugar de eso, salí. No di un portazo. No discutí. Simplemente me fui. Porque lo vi en su cara, la decisión ya estaba tomada, y no era solo suya. Esa noche me senté en el suelo de mi apartamento rodeada de lienzos. Piezas a medio terminar me miraban como fantasmas, de algo que casi fue. Mi teléfono vibraba con notificaciones de gente preguntando si la exposición seguía en pie. No respondí a ninguna. No dormí. En su lugar abrí mi portátil y tecleé el nombre que no había usado en años en el formulario de perfil en blanco: Luna Noel. Era un nombre que había usado en la universidad, un seudónimo que firmaba en cuadernos de bocetos por diversión antes de que la vida se complicara, antes de que mi nombre significara algo o nada en absoluto. Construí el portafolio de la noche a la mañana, seleccioné mis piezas más viscerales, las fotografié con iluminación básica sin ediciones. Subí todo a una plataforma anónima de arte digital y las acuñé silenciosamente como NFTs, sin fanfarrias, sin relaciones públicas, sin patrocinadores de galerías. En 48 horas vendí la primera, un abstracto llamado Colapso Suave. Se vendió por $82,000. Al principio pensé que era una casualidad, algún coleccionista de criptomonedas arriesgándose. Pero luego se vendió otra. Y otra. En 2 semanas 5 piezas se habían ido. Una de ellas, Sangre y Hormigón, se vendió a un comprador privado en Singapur por más de $250,000. Nadie sabía quién era Luna Noel, y yo pretendía que siguiera así. Valerie me envió correos electrónicos, algunos mensajes de texto. La mayoría estaban llenos de disculpas y ofertas vagas para reprogramar cuando el momento lo permitiera. No respondí. En cambio, reinvertí el dinero en una billetera fría. Creé una nueva SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, bajo el alias, y empecé a planificar mi próximo lanzamiento. Silenciosamente entre bastidores,
contacté a 3 casas de arte digital bajo la identidad de Luna. Ya no necesitaba galerías. No necesitaba permiso. Había encontrado una puerta trasera. Puede que Camille Prescott hubiera sido excluida del mundo del arte, pero Luna Noel apenas estaba comenzando. Y a diferencia de antes, esta vez, era dueña de cada pincelada, cada moneda, cada elección. Mis padres no lo sabían. Tessa no lo sabía. Valerie no lo sabía. Pensaban que me habían quitado del foco de atención, pero yo simplemente había encontrado otra habitación, una sin sus reglas, una a la que no podían entrar. No buscaba venganza, no entonces. No estaba tramando nada dramático. Solo quería espacio para crear sin pedir aprobación, para existir, sin ser editada. Pero el silencio tiene una forma de resonar. Y mientras veía crecer la cuenta de Luna, en valor y alcance en reconocimiento, me di cuenta de algo más. Me habían quitado todo lo que podían vincular a mi nombre, así que no les di nada. Y de alguna manera, la nada estaba empezando a parecerlo todo. Para cuando llegué a la pequeña casa de cedro en Woodlark Avenue, el cielo se había vuelto de un suave lavanda. El viento olía a abetos y agujas de pino secas, y por un segundo fue como si nunca me hubiera ido. El camino de grava crujía bajo mis botas de la misma manera que lo hacía cuando tenía 13 años, entrando a escondidas, después del toque de queda, y esperando que Ruth no hubiera oído el crujido de la puerta. Por supuesto, siempre lo oía. El columpio del porche seguía allí descolorido por años de sol, pero balanceándose suavemente como si recordara mi peso. Me senté sin pensar, pasando la mano por el reposabrazos astillado. Un recuerdo repentino me dejó sin aliento. Yo y Ruth sentadas aquí, después de que me rechazaran en mi primera exposición de arte en Portland. Lloré tan fuerte que tuve hipo. Ella solo escuchó. Luego me dio un vaso de limonada y dijo suavemente: «Nunca dejes que el silencio sea la prueba de tu valía, Camille. Hablas con tu trabajo, pero cuando silencian tu trabajo encuentras otro lenguaje». No lo había entendido entonces. Creo que ahora sí. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Era Harold, con un aspecto un poco más viejo de lo que recordaba su pelo canoso, peinado hacia atrás, las gafas bajas sobre la nariz. Llevaba esa misma expresión que siempre ponía cuando Ruth estaba a punto de regañarme, pero no tenía el corazón para hacerlo ella misma. «No llamaste», dijo. «Podría haber tenido la casa lista». «No la quería lista», repliqué. «Solo necesitaba verla como estaba». Asintió y se hizo a un lado dejándome entrar en la casa, que todavía olía débilmente a libros viejos y eucalipto. Todo estaba justo donde ella lo había dejado: el pequeño cuenco de madera con canicas en el alféizar de la ventana, la foto de ella, y el abuelo en Cannon Beach, la colcha descolorida sobre el brazo del sillón reclinable. Harold había preparado una pila de carpetas en la mesa de la cocina, gruesas, con pestañas y notas adhesivas. Me quedé en el umbral insegura por un momento, luego me acerqué y me senté con el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera a punto de abrir una cápsula del tiempo de otra versión de mí misma. Y bien dije en voz baja: «¿Qué dejó Harold?». Se ajustó las gafas y abrió la primera carpeta. «Está la cuenta de VS, 3 millones más o menos. La mantuvo en secreto, dijo que no quería que estuvieras atada financieramente al nombre de esta familia hasta que supieras quién eras sin él. Eso suena a ella. 5 propiedades en Oregón, 3 en Eugene, una en Corvallis, una en Grants Pass. Todas pagadas, todas alquiladas. Tu nombre está ahora en las escrituras». Miré las páginas: escrituras, títulos, saldos. Números tan grandes que parecían ficción. Pero nada de eso se sentía como una victoria. Solo el eco de una mujer que me había amado sin condiciones y quería que tuviera herramientas que sabía que algún día podría necesitar. «¿Dejó una carta?», pregunté. Harold metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre ligeramente amarillento en los bordes. Mi nombre estaba escrito en el frente con su caligrafía en bucles. Lo abrí con los dedos temblorosos. «Mi queridísima Camille,
Si estás leyendo esto, entonces el mundo probablemente se ha inclinado de maneras que no esperabas. Siempre lo hace. Quiero que recuerdes que el poder no siempre es ruidoso. A veces es silencioso y paciente. A veces espera. No te crié para que te arrastraras. Te crié para que te marcharas cuando la habitación ya no te mereciera. Espero que encuentres tu voz de nuevo, de la forma en que quiera hablar. Estos activos no son tu victoria. Tú lo eres. Con amor siempre, Ruth. Doblé la carta, lentamente presionándola contra mi pecho como si pudiera absorber su voz de nuevo en mi piel. Harold se sentó en silencio con la vista fija en la veta de la mesa. «No tienes que decidir qué hacer hoy», dijo después de un rato. «Ya lo he decidido. No voy a tocar nada de esto. Todavía no». Él levantó las cejas ligeramente. «Si lo uso ahora, sentiré que necesitaba que me salvaran, que no era suficiente por mí misma». Ruth lo sabía. Por eso nunca me habló del dinero. Y ahora sé que no lo necesito. No para esto. Harold sonrió una pequeña sonrisa llena de aprobación y dolor. «Te pareces a ella, ¿sabes? Eso espero». Más tarde esa noche me quedé en la habitación de invitados, con la ventana entreabierta, igual que cuando era niña. El viento susurraba en el arce de enfrente y el suelo crujía con cada cambio de temperatura. Me quedé allí, mirando el techo, escuchando los sonidos de una casa que una vez había albergado todos mis comienzos. Ya no huía. Tampoco luchaba. Estaba construyendo. Mañana volaría de regreso a Seattle. Luna Noel tenía otra pieza digital en subasta, pero esta noche me permití pertenecer a una versión de mí que todavía creía en la limonada en el porche, en el olor a eucalipto y edredones viejos, en la fuerza de una mujer cuyo nombre nadie había intentado borrar. Todavía no. Nunca. Para cuando mi avión aterrizó en Seattle, las nubes ya se habían acumulado como si supieran que volvía diferente. Bajé con un equipaje de mano lleno de cuadernos de bocetos y un corazón que ya no necesitaba el permiso de nadie para estar lleno. La ciudad se sentía más fría de lo que recordaba, no en temperatura, sino en tono. Nathan no envió mensajes, no llamó. No era necesario. El silencio se había convertido en su propio lenguaje y yo había dejado de traducirlo. Esa noche, mientras las luces de la calle parpadeaban a través de las persianas de nuestro dormitorio, me senté en la esquina de mi estudio, ese del que él nunca se molestó en preguntar. Mi monitor brillaba con un suave azul proyectando sombras sobre lienzos a medio terminar y cables enredados. Abrí la carpeta llamada Caballo Salvaje. Archivo por archivo. La volví a poner en movimiento. Esta criatura que había imaginado como yo misma, un caballo hecho de humo, y llama rompiendo cada cadena con la que intentaron atarla. No era grácil, era furia hecha visible. Mientras Nathan bebía vino con inversores en Manhattan, yo negociaba regalías con una galería en Berlín. Él pensaba que me quedaba en casa para descansar. En realidad nunca había trabajado más duro en mi vida. Cada noche que él se iba, era una noche que yo aprovechaba. Mientras él publicaba historias de cócteles en azoteas con Tessa, etiquetándola por debajo de la mesa, yo no publicaba nada. Luna Noel lo publicaba todo. Valerie vino una tarde. Entró como siempre con un ramo de peonías en una mano y una bolsa de macarons carísimos en la otra. Habló de sí misma durante 20 minutos seguidos mientras yo revolvía miel en el té. Luego, con una voz que ella creía amable, miró una de mis impresiones digitales y dijo las palabras que debieron saberle dulces en la lengua. «¿Todavía haces esto, Elaine? Siempre dijo que eras una aficionada, no una verdadera artista. Pero bueno, al menos te mantienes ocupada». No discutí, no me defendí. Sonreí de la misma manera que Ruth había sonreído una vez, cuando alguien le dijo que los limoneros no crecían en Oregón. Esa noche terminé el tercer panel de Caballo Salvaje. Las llamas de su crin se retorcían en una corona. No le dije a Valerie que esa pieza encabezaría una exposición virtual en 5 países.
Lo vería cuando fuera el momento adecuado. ¿O no? Ya no importaba. A veces me preguntaba si alguna vez pensaban en mí cuando estaban juntos, Nathan y Tessa. Le dijo él que una vez me amó, que yo le había puesto nombre a nuestro perro, que yo había pintado el mural de nuestro pasillo, cada flor llevando un recuerdo que él dijo que nunca olvidaría, o ella solo conocía la versión que él servía en bandeja de plata editada y cruelmente conveniente. Dejé de comprobar su ubicación. Dejé de preguntar cuándo volvería a casa. Cuando volvía oliendo a su champú, me disculpaba e iba al estudio, y allí bajo el zumbido del ventilador del ordenador y el bajo murmullo de la vida de la ciudad, construí algo real poco a poco. La base de coleccionistas de Luna creció. Las ofertas de criptomonedas llegaban de París, Seúl, Dubái. Algunas noches podía oír su emoción a través de la pantalla extraños emocionados por un espejo digital corriendo salvajemente a través del fuego. Camille llamó Nathan desde el pasillo, una noche su voz ligeramente arrastrada. ¿Alguna vez has pensado en venir conmigo a Nueva York, solo? No sé para ver lo que hago. Le di la espalda con una mano en el lápiz óptico. El cuarto panel estaba casi terminado. Las cadenas se habían derretido. Los ojos del caballo ahora reflejaban los míos tranquilos, enfocados, libres. Está bien, dije. Tengo mis propios plazos. Genial, dijo ya a medio camino por el pasillo. ¿Estás? Sí, ocupada. Entendido. Al día siguiente envié 3 impresiones firmadas bajo mi alias a un coleccionista privado en Milán. Pagaron en Ethereum y los fondos se liquidaron en segundos. No usé nada de eso. El dinero de Ruth permaneció intacto. El imperio digital que estaba construyendo era enteramente mío, limpio ganado anónimo. Cuando Tessa lanzó su nueva línea de joyería y etiquetó a Nathan como asesor ejecutivo, apagué mi teléfono esa noche. Empecé la pieza final de Caballo Salvaje. Esta vez el fondo era silencioso. Sin llamas, solo un cielo al amanecer y la silueta del caballo caminando libre, sus cascos ya no atados al fuego, sino a la luz. Aún no había decidido si subastarla. Quizás me la quedaría, la enmarcaría, la colgaría detrás de un cristal donde nadie pudiera decir que no valía nada. O quizás la quemaría como ellos quemaron cada versión de mí que no podían controlar. Aún no lo había decidido. Pero esa noche dormí. A la mañana siguiente mi bandeja de entrada estaba llena. Elaine había reenviado una pila de documentos legales a través del equipo legal de la empresa, marcados como urgente revisar y firmar hoy. El archivo principal era una presentación brillante titulada Reintegración estratégica de capital offshore. Ese era su eufemismo. En realidad era un esquema para desviar dinero de los inversores a través de una empresa fantasma falsa que Nathan había creado en las Islas Vírgenes Británicas. Me senté en la encimera de mi cocina café, en mano escaneando cada página. Allí estaba partida, 47C, una transferencia de 4,8 millones de dólares a Greyhawk Ventures Limited. Hice clic en los registros de la entidad. La dirección que figuraba era un apartado de correos, sin junta directiva real, sin operaciones, solo el nombre de Nathan como asesor estratégico. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo bien. Alrededor de las 10 llamó Elaine. Su voz era tensa, educada de la manera en que alguien lo es cuando asume que te rendirás. Camille, necesitamos tu firma para el cierre del día. La Junta vota la estructura de reinversión el viernes. Nathan ya ha firmado y estamos avanzando. Mantuve la voz serena. Elaine, no puedo firmar esto. Greyhawk Ventures no es real. Es una empresa fantasma y esto es lavado de dinero de manual. Hubo una pausa, luego una risa fría. Siempre has sido dramática. Así funciona el capital moderno. Y no te lo estoy pidiendo, Camille. Te lo estoy diciendo. Si quieres mantener alguna participación en la empresa que tu padre construyó, firmarás el maldito papel. No respondí. Terminé la llamada, fui directamente a la caja fuerte de mi estudio
y saqué la carpeta que había construido durante los últimos 6 meses, extractos bancarios, transferencias bancarias, capturas de pantalla, una cronología completa de las transacciones entre Tessa Nathan y sus empresas falsas. Esa tarde, Nathan apareció sin avisar en mi apartamento. Todavía tenía una llave. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario», dijo entrando como si fuera el dueño del lugar. Su tono era frío, tranquilo, como si me estuviera dando una última oportunidad de ser razonable. «Cometiste fraude», dije pasando a su lado hacia la cocina. «Usaste mi nombre y mi firma para mover fondos a una empresa falsa. Eso no son negocios, eso es un delito». Se encogió de hombros. «Camille, nadie va a investigar esto. Este tipo de transacciones ocurren todos los días. Así es como nos mantenemos a la cabeza. Y sinceramente deberías darme las gracias. Esto duplicará la valoración de la empresa en un año». Me di la vuelta apoyando las manos en la encimera. «¿Es por eso que te casaste conmigo? Porque hacía que tu empresa pareciera legítima». No respondió. 2 días después, recibí una petición de divorcio por mensajero. No un correo electrónico, no una conversación. Un sobre legal dejado en mi puerta como un pájaro muerto. Dentro los documentos, describían una separación financiera completa. Nathan alegaba que no había contribuido con nada de valor monetario al matrimonio, que no era apta para gestionar activos y que había interferido con actividades comerciales lícitas. Había una nota grapada en la parte superior, 3 frases firma, y devuelve para el viernes. «Esto no tiene por qué ser feo. Terminemos esto como adultos». No grité, no lloré. Llamé a Ethan. «Me están acorralando», dije en voz baja, «y creo que piensan que simplemente aceptaré el golpe». Ethan exhaló lentamente al otro lado. «Camille, todavía tienes la documentación, todo sobre Greyhawk Sea. Y más, la firma de corretaje de Tessa también está vinculada. Tengo toda su cadena de movimientos de fondos trazada. Incluso rastreé a 2 de sus clientes una vez hasta una tapadera de un sindicato de armas de Europa del Este». Hubo silencio. Luego Ethan volvió a hablar tranquilo y deliberado. «Entonces esto es lo que haremos. Primero enviaremos una solicitud oficial de denuncia a la División de Investigación Criminal del IRS. Segundo, presentaremos una moción ante el tribunal para retrasar el proceso de divorcio basándonos en investigaciones financieras pendientes. Y tercero, solicitarás presentar tus pruebas financieras públicamente». «¿Públicamente?» «Sí. Revelación completa en audiencia pública. Si quieren llamarte irrelevante, que lo hagan delante de un juez federal». Asentí lentamente, aunque él no podía verme. «Vale, quemémoslo todo». Para el lunes siguiente, estaba en el juzgado, presentando mi respuesta formal. Rechacé la cláusula de separación de bienes. En su lugar presenté un anexo de 58 páginas, detallando fraude, malversación de fondos maritales y uso de documentación falsificada. Adjunté 3 declaraciones juradas selladas, una de un experto en análisis forense financiero, una de un excontratista contratado por la firma de Tessa y una mía. Elaine volvió a llamar al día siguiente. Sonaba diferente esta vez, menos poderosa, menos segura. «Camille, no escalemos esto. Todavía eres parte del nombre Prescott. Eso conlleva la responsabilidad de manejar las cosas discretamente». Sonreí, aunque ella no podía verme. Creo que definimos discreción de manera muy diferente. Y colgué. Esa noche un agente judicial entregó una contrademanda. Me demandaban por difamación. La leí mientras servía vino. La ironía era casi poética. Mintieron, lavaron dinero y fabricaron, y luego me acusaron de arruinar su nombre. Pero el verdadero golpe llegó a la mañana siguiente. Recibí una llamada de una periodista del Sentinel. Había recibido una copia de la moción de divorcio de una fuente cercana a la familia. Intentaban desacreditarme en la prensa antes de la audiencia. Me pidió un comentario. No dije nada.
Luego le pregunté si podía llamarla más tarde. Me senté en el suelo de mi apartamento con la espalda contra los armarios, la carpeta de archivos abierta sobre las baldosas, mi vida real expuesta en hojas de cálculo y extractos bancarios. Pensaron que me desmoronaría, pero no lo hice. Hice 2 llamadas, una a Ethan, otra al agente de Lear, que había respondido a nuestra denuncia con una sola frase. «Estamos interesados. Por favor, proceda». Respiré hondo y alcancé los cierres de latón del viejo maletín que había estado en silencio a mis pies durante la última hora. Se abrió con un clic que sonó más fuerte de lo esperado en el eco de la sala. Las bisagras crujieron suavemente, como si también hubieran esperado 8 largos años para este momento. Saqué una pequeña pila de documentos, cada uno en fundas de plástico transparente, etiquetados con mi cuidadosa caligrafía. Luego me levanté. No miré a Nathan. No lo necesitaba. Su silencio me lo dijo todo. Me dirigí a la jueza con la voz firme, uniforme, casi suave. Su señoría, antes de que este tribunal proceda con cualquier división de bienes o discusión sobre pensión alimenticia, me gustaría ofrecer una revelación financiera completa por mi parte. Lo que voy a mostrar no es para rebatir, es para que conste en acta. Caminé lentamente hasta el escritorio del secretario y le entregué las carpetas. Luego me volví hacia la sala. Hace 8 años, justo antes de mi boda, mi abuela Ruth me dejó un fondo fiduciario. $3 millones sin restricciones. Nunca se lo dije a Nathan porque no creí que tuviera que hacerlo. Acordamos construir una vida juntos, ganarnos el pan, vivir con integridad. Hice una pausa viendo a Nathan moverse en su silla, apretando la mandíbula. Durante nuestro matrimonio, nunca usé un solo dólar de esa cuenta. Ni para la compra, ni para vacaciones, ni para el alquiler. Incluso cuando insistió en que nos mudáramos a ese carísimo apartamento en Bellevue, cada factura que pagué, la pagué con mi salario. Cada regalo de cumpleaños que compré para su familia salió de mis contratos como freelance. Cada vez que los hijos de su hermana necesitaban algo, lo cubrí con mis propios ahorros, porque pensaba que eso es lo que hacía el amor. Se hacía presente. Detrás de mí podía oír murmullos, pequeños susurros, una respiración contenida, aquí y allá. No miré hacia atrás. Nathan, por otro lado, le dijo a la gente que me casé con él por dinero que lo estaba arruinando, que había conseguido una vida cómoda, y pasaba mis días jugando a las casitas mientras él trabajaba 80 horas a la semana. Pero déjenme ser clara, tengo extractos bancarios de los últimos 8 años. Ni un céntimo de sus ingresos fue tocado para mis gastos, ni siquiera para un café. Traía el mío, me preparaba el almuerzo. Usé los mismos 3 pares de zapatos durante 5 años porque quería ser independiente incluso en el matrimonio. Y entonces llegó la parte más difícil. Pero cuando me di cuenta de que mi independencia estaba siendo utilizada como un arma en mi contra, convertida en una historia de derecho de manipulación, entendí algo muy claramente. No se trataba de dinero, se trataba de la narrativa. Y Nathan usó y tejió una sin siquiera preguntarme quién era yo realmente. El abogado de Nathan se inclinó susurrando rápidamente. La cara de Nathan se puso roja. Su madre, sentada 3 filas más atrás con su traje azul marino y pendientes de perlas, parecía haberse tragado un cubito de hielo. Sus manos se aferraban a la correa de su bolso. Recuerdo esas manos. Solían darme tartas en acción de gracias con una calidez forzada. Ahora parecían garras sobre el cuero. Me volví hacia la jueza. No estoy enfadada, ya no, pero estoy cansada de que me malinterpreten. Así que permítame decirlo claramente. Usted dijo que me casé con usted por dinero, pero nunca necesité el suyo. Volví al estrado de los testigos, levanté la carpeta restante y la abrí en una página resaltada en amarillo. Estos son los registros de transferencias bancarias de la cuenta de mi abuela intacta desde el día en que me la traspasó. $3 millones ganando un interés modesto, nunca retirados.
Verán que la única actividad son los informes trimestrales y los pagos de impuestos anuales, todos pagados con el propio interés. La jueza revisó los papeles con el ceño fruncido en concentración. Cerré la carpeta. Si hubiera querido dinero, lo habría usado. Si hubiera querido estatus, no habría elegido trabajar 16 horas al día desde una habitación de invitados, reconvertida construyendo modelos financieros para startups que no podían pagar a tiempo. Lo que yo quería, lo que realmente quería, era construir algo real con alguien que me viera, que no solo tolerara mi ambición, sino que la entendiera, que no susurrara bromas sobre mis hojas de cálculo en las cenas, ni les dijera a sus amigos que estaba jugando a la oficina, mientras él dirigía el verdadero negocio. Nathan ya no me miraba. Miraba fijamente la mesa, sus dedos tamborileando, con un ritmo que recordaba de cada conversación ansiosa, que habíamos tenido el mismo ritmo que solía tamborilear contra la encimera de nuestra cocina, cuando no podía admitir que había olvidado nuestro aniversario, o cuando lo pillé mintiendo sobre trabajar hasta tarde. Miré a la jueza. No busco daños y perjuicios. No pido pensión alimenticia. Solo quiero que el acta refleje la verdad, no la versión que han difundido entre vinos y barbacoas, sino los hechos reales. La jueza asintió lentamente. Tomaremos esto en consideración. Me volví hacia mi mesa. Mi abogado me dio un pequeño asentimiento. Sin sonrisas, solo una comprensión silenciosa. Mientras me sentaba podía sentir todas las miradas sobre mí, pero por primera vez en meses no me encogí bajo su peso. Al otro lado del pasillo, el abogado de Nathan se inclinó y susurró algo de nuevo. Nathan sacudió la cabeza ligeramente molesto, pero no dijo nada. Ese silencio era más fuerte que cualquier acusación que jamás hubiera lanzado. El tribunal decretó un receso de 5 minutos. Permanecí sentada con las manos apoyadas en la mesa, los dedos tamborileando suavemente el borde del maletín que mi abuela me dio cuando me gradué de la universidad. Todavía olía débilmente a cuero y a brillantador de limón. En el momento en que lo abrí, hoy supe que no se trataba de ganar, ni siquiera se trataba de ser escuchada. Se trataba de ponerse de pie y decir, esta es quien siempre he sido. Y si no pudieron verlo hasta ahora, no era mi pérdida. Las luces se atenuaron un poco, como a veces sucede en los tribunales cuando el proyector cobra vida. El silencio era más denso que antes. No tenso, sino expectante, como si la respiración colectiva de la sala se hubiera contenido y nadie se atreviera a exhalar. Hice clic en el mando a distancia que tenía en la mano. La pantalla se iluminó detrás de mí. Apareció una pintura rojo-naranja-negro, trazos salvajes que surcaban el lienzo como una tormenta descontrolada. Era fuego, furia y caos. Era desamor, desafío y algo primario abriéndose paso. El título apareció debajo, Caballo salvaje. Artista Luna Noel. Lo dejé allí sin decir una palabra. Luego vino otra y otra, cada pieza más explosiva, más visceral. No eran retratos delicados ni abstractos estériles. Eran emociones crudas, indómitas, extendidas sobre el lienzo, vendidas en exhibiciones privadas, tratos cerrados. Coleccionistas que susurraban su nombre con reverencia. Luna Noel había sido el sueño febril del mundo del arte durante los últimos 5 años. Miré a Nathan. Apretó la mandíbula. Su pierna izquierda rebotó una vez. Conocía ese nombre. Había perseguido ese nombre, pero no sabía que era yo. La sala estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón mientras me acercaba a la pantalla. Abrí la carpeta que tenía en la mano y saqué la primera hoja. Aquí están los contratos de venta autenticados, dije con calma. Todos firmados, todos verificados. La pieza en pantalla ahora, Caballo salvaje, fue vendida hace 3 meses a McIntyre Holdings por $6-8 millones. Un suave jadeo en algún lugar detrás de mí. Esa venta se realizó a través de una sociedad de responsabilidad limitada, registrada en Delaware. Soy la propietaria.
La transferencia pasó por 3 capas de protecciones fantasma, tal como Nathan me enseñó cuando éramos más jóvenes, y solía presumir de los métodos de sus antiguos fondos. Se movió en su asiento. El comprador final lo miré directamente a los ojos, su mayor competidor directo, el que acaba de adquirir su caso de disputa de patentes y se retiró de su ronda de financiación Serie D en el último minuto. Parpadeó con fuerza. Su abogado susurró algo. No respondió. Me volví hacia la pantalla y hice clic de nuevo. Más contratos, más titulares, más ventas, cada una verificada con fecha rastreada hasta Luna Noel, un nombre que había llevado como una armadura y como cadenas dependiendo del día. Detrás de mí los susurros habían comenzado silenciosos, pero urgentes. La mano de Elaine se aferraba al borde de su asiento como si lo necesitara para mantenerse en pie. Tessa susurraba frenéticamente a su abogado. Valerie, sentada más cerca de la salida, se movió hacia la puerta. Alcé la voz ligeramente lo suficiente para que todos oyeran. Todos ustedes dijeron que yo no era nada sin Nathan, que me aprovechaba de su nombre, de su mundo, que tenía suerte de ser tolerada. Miré por encima del hombro señalando la pantalla. Eso es lo que construí mientras ustedes me borraban. El silencio era absoluto ahora. Ni el susurro de los trajes, ni el golpeteo de los tacones. Solo el peso total de todo lo que no habían visto venir presionando. Me volví hacia la jueza. Su señoría, estas revelaciones no tienen la intención de ser un drama. Son parte de las revelaciones financieras relacionadas con nuestro proceso de divorcio. Mis activos ganados y mantenidos de forma independiente fueron retenidos previamente por privacidad y seguridad. Ahora se revelan en pleno cumplimiento con el procedimiento judicial. La jueza asintió, su rostro inescrutable. El abogado de la parte contraria pidió un receso. Denegado. Hice clic una vez más. La imagen final llenó la pantalla, caballo salvaje, de nuevo. Pero esta vez, la identidad del comprador estaba en negrita en la parte inferior. No era solo un competidor, era el que recientemente había fichado a 3 de los altos ejecutivos de Nathan. El momento no había sido una coincidencia. Hubo una lenta y audible inspiración en toda la sala. Esa pieza fue pintada la noche que Nathan me dijo que yo era un sustituto, dije en voz baja. No la pinté para venderla, la pinté para sobrevivirlo. Bajé de la plataforma y volví a mi asiento, sin miradas dramáticas, sin ira en mis pasos, solo claridad sólida e inquebrantable. Mientras me sentaba, Valerie hizo su movimiento. Se levantó de repente, murmuró algo al abogado a su lado y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la sala. Pero no llegó a la mitad del camino antes de que un alguacil se interpusiera en su camino. Su rostro se congeló. Se volvió hacia Elaine. Elaine ni siquiera la miró. Su mirada estaba fija en mí, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca antes había estado allí: miedo. No de mí, sino de todo lo que no sabía, todo lo que había despreciado, todo lo que había ayudado a destruir. Tessa se inclinó hacia adelante, su voz urgente demasiado baja para que yo oyera las palabras, pero vi el pánico en sus gestos. Mientras tanto, yo simplemente me quedé sentada, quieta, tranquila como el ojo del huracán que habían intentado invocar contra mí. Y no necesité mover un dedo, porque la verdad lo estaba quemando todo por sí sola. El aire de la sala se sentía denso, del tipo que no se mueve por muchos ventiladores de techo que giren. Metí la mano en mi carpeta y saqué la última pila de documentos. Mis dedos no temblaban. No parpadeé. Mi voz era firme mientras caminaba hacia el centro y entregaba las pruebas al secretario. La jueza se ajustó las gafas, frunciendo el ceño mientras hojeaba las primeras páginas. Detrás de mí podía oír un murmullo recorrer la multitud. El agente del IRS que presidía se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando más rápido de lo que los míos jamás podrían. Estaba todo allí. Cada transferencia, cada libro de contabilidad falsificado,
cada giro a las cuentas en el extranjero, registradas bajo corporaciones fantasma en Belice y Chipre. Y lo más condenatorio de todos los correos electrónicos, la firma de Tessa, en declaraciones falsificadas. El nombre de Nathan autorizando honorarios de consultoría, pagados a empresas inexistentes, la galería de Valerie, lavando las ganancias a través de ventas falsas. Respiré hondo y miré a Tessa. Su boca estaba ligeramente entreabierta, confundida. Luego sus ojos se desviaron hacia el estrado de la jueza, como si eso pudiera salvarla. Le susurró algo a Nathan que ya se estaba poniendo gris bajo su piel bronceada. La jueza Marlowe se aclaró la garganta y pidió silencio. Luego lo dijo las 5 palabras que cayeron como un martillo. «Esto es un asunto penal. ¡Jadeos!». Algunas sillas rasparon el suelo. Tessa se levantó de un salto como si la hubieran picado. «¿Qué es esto?», espetó. «Esto no era parte de...». Su voz se cortó cuando 2 oficiales uniformados entraron por un lado. No necesité darme la vuelta. Sabía que venían por ella. «Señorita Prescott», dijo uno de ellos con calma, «por favor ponga las manos detrás de la espalda». Tessa se rió el tipo de risa que se oye al borde de un acantilado cuando alguien se da cuenta de que a la gravedad no le importa el orgullo. Miró a Nathan. Él no se movió. Miró a Elaine. Elaine estaba congelada con los ojos en blanco. Incluso miró a Valerie, que apretaba su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿En serio me están arrestando ahora mismo delante de todo el mundo?», gritó Tessa. «¿Por qué? ¿Por unas estúpidas hojas de cálculo?». Se volvió hacia mí. «¿Crees que esto te hace mejor? ¿Crees que esto arregla algo?». Estaba llorando ahora un llanto feo del que arruina el rímel y hace que toda la sala parezca encogerse. El oficial repitió la orden. Tessa retrocedió derribando una silla, y fue entonces cuando avanzaron y la tomaron por los brazos. «¡Te arrepentirás de esto!», gritó mientras la esposaban. «Lo hice por la familia, por nosotros. ¿Crees que eres tan limpia, Camille? No lo eres, no lo eres». La puerta se cerró detrás de ella como un libro que se cierra. Una pausa se extendió por la sala, lo suficientemente larga como para que el silencio se asentara en lo profundo del pecho. La jueza miró a Nathan a continuación. «Señor, se me ha informado de que el Departamento del Tesoro ha emitido una congelación temporal de activos. No se le permite mover ningún capital líquido o de otro tipo hasta que el asunto sea revisado por las autoridades federales». Nathan no dijo nada. Solo miró al suelo. Por un segundo me pregunté si siquiera la había oído. Entonces lo vi su mano temblando en el reposabrazos. Apenas, pero fue suficiente. Me volví hacia Valerie, que se había deslizado a medio camino hacia el pasillo. Se detuvo cuando me vio mirándola. Nuestras miradas se encontraron. Las suyas eran salvajes calculadoras. Miró hacia la prensa sentada en la última fila, sus teléfonos todavía grabando notas garabateadas, micrófonos calientes. «No te recuperarás de esto», dije en voz baja. «No de la forma que crees. Los compradores pueden volver con el tiempo, pero el nombre que una vez elogiaron ya ha comenzado a pudrirse». Valerie no respondió. Simplemente se dio la vuelta y siguió caminando. Nadie la detuvo, pero nadie se apartó tampoco. Entonces Elaine se levantó lentamente, como si sus rodillas no supieran muy bien lo que su cuerpo estaba haciendo. Se tocó las perlas del cuello, como si esperara que la salvaran de lo que se estaba desarrollando. «Nunca supe de las cuentas en el extranjero», dijo su voz apenas por encima de un susurro. «Esto no fue cosa mía». Una mujer mayor en la galería se burló lo suficientemente alto como para que las cabezas se giraran. No necesité explicar nada, no esta vez, no más. El papel hablaba. Las pruebas tenían peso, y yo había hecho mi trabajo. Fuera del juzgado un pequeño grupo se había reunido, reporteros antiguos, clientes, algunas caras que reconocí vagamente de galas benéficas de hace mucho tiempo. Los flashes de las cámaras estallaron cuando salí.
No me detuve a hablar. No posé. No estaba allí para celebrar. El sol estaba alto brillando intensamente contra el hormigón, pero no hacía calor. O tal vez estaba demasiado insensible para sentirlo. Caminé hacia el coche que esperaba al otro lado de la calle, mis zapatos resonando con determinación. Al abrir la puerta mi teléfono vibró. Un mensaje del enlace del IRS. Los procedimientos oficiales contra la galería de Valerie Grant y la fundación filantrópica de Elaine Prescott ya están en marcha. Su cooperación ha sido fundamental. Miré la pantalla por un momento. Luego guardé el teléfono sin responder. Me senté en el asiento trasero, miré por la ventana y dejé que la ciudad se moviera a mi alrededor. Gente caminando, taxis tocando la bocina, sirenas en la distancia. La vida no se detenía, solo porque el imperio de alguien se desmoronara. Y esa era la cuestión. Esto no había sido venganza. Había sido aire volviendo a un espacio que había estado sofocando durante demasiado tiempo. En el espejo retrovisor, el juzgado se cernía detrás de mí, imponente, silencioso, inmóvil. No volví a mirar atrás. Él ya estaba esperando junto a los pilares de mármol, cerca de la salida del juzgado cuando salí. Llevaba la corbata aflojada, el pelo desordenado, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Nathan dio un paso hacia mí, luego se detuvo como si se diera cuenta de que no tenía derecho a acercarse más. La gente bullía a nuestro alrededor, los periodistas gritaban preguntas desde detrás de las barricadas, pero el momento entre nosotros flotaba en un extraño silencio suspendido. Yo no hablé. Él tampoco. Simplemente esperé curiosa por ver qué versión del hombre con el que me había casado aparecería esta vez. Finalmente exhaló bruscamente y formuló la pregunta que siempre supe que llegaría. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Sobre el fideicomiso, sobre las cuentas en el extranjero, el dinero. Su voz no era de enfado, ni siquiera de resentimiento, solo cansada como la de un hombre que ha estado jugando un juego y solo ahora se da cuenta de que nunca supo las reglas. Lo observé con atención. Por una vez no estaba actuando. No había un atisbo de suficiencia ni un intento de dominar la conversación o de dar la vuelta y la narrativa. Solo un hombre deshecho por el peso de lo que nunca vio venir. Porque en realidad nunca quisiste saber, dije en voz baja. Necesitabas creer que yo era la afortunada del matrimonio, la agradecida, la dependiente. Tragó saliva tensando la mandíbula, pero no lo negó. Dejaste que todo el mundo creyera que yo era solo un pequeño trofeo inteligente, con un cerebro agudo y sin raíces, y te dejé hacerlo porque necesitaba ver qué harías cuando pensaras que no tenía nada. Y me miró directamente con los ojos inyectados en sangre y sinceros de una manera que podría haber significado algo hace años. Te convertiste en el tipo de hombre que necesitaba parecer más grande, empequeñeciendo a la gente a su alrededor, incluyéndome a mí. Pensé que me amabas, dijo su voz apenas audible. Lo hice, dije, pero no a la versión de mí que tú amabas. Su rostro se descompuso, y por un breve segundo vi al chico que debió haber sido una vez ambicioso, inseguro, hambriento, pero no cruel. Todavía no. Elaine apareció entonces flanqueada por dos de sus amigas del club de campo, que convenientemente fingieron no conocerla. Caminaba más despacio de lo habitual, sus tacones, resonando un poco demasiado fuerte contra el pavimento, las perlas brillando bajo el cielo gris de Portland. No habló de inmediato, solo se detuvo a unos metros de distancia, escudriñándome con la mirada, como si yo fuera un acertijo que todavía no había resuelto. Pensé que podría hacer un comentario hiriente, alguna pulla de despedida sobre la traición, o los lazos de sangre, o la decepción que siempre había sido. Pero en lugar de eso, su mirada se suavizó ligeramente, y luego se dio la vuelta. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ninguna confrontación. Solo el reconocimiento silencioso de que su versión del control se había evaporado con la verdad. Se alejó sin mirar atrás, y ninguno de los reporteros la siguió. Ninguna cámara le lanzó un flash.
El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier insulto que pudiera haber lanzado. Nathan miró entre mí y su madre, luego dijo casi para sí mismo: «Creo que nunca te vi de verdad». Asentí no con amargura, solo cansada. Lo sé. ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta. No respiré hondo ajustando la correa de mi bolso sobre mi hombro. Ahora me voy a vivir la vida que construí antes de que ninguno de ustedes supiera que existía. Tengo una empresa que reconstruir, gente que cree en mí y una paz que no pide permiso. Su voz se quebró ligeramente cuando preguntó: ¿algo de eso fue real? Me volví hacia él por última vez. La parte en la que me quedé, incluso cuando sabía que no debía, eso fue real. Pero el amor que exige que te hagas más pequeña no es amor, es una ventaja. No esperé su respuesta. Para cuando llegué a la calle, una lluvia fina había comenzado a caer suave y limpia, como si el propio Portland quisiera lavar los últimos años. Un Town Car negro esperaba junto a la acera. Dentro Mark estaba sentado con su portátil abierto sin corbata con las mangas arremangadas, tecleando algo que probablemente reescribiría 3 veces antes de dejarme verlo. Cuando subí no me preguntó qué había pasado. Solo me miró y asintió en silencio. Me recliné en el asiento viendo cómo el juzgado desaparecía en el espejo retrovisor. La ciudad se movía a nuestro alrededor, sin saber que algo irreversible acababa de terminar. O quizás había comenzado. No me sentía victoriosa. No me sentía reivindicada. Me sentía lúcida. Algunos finales no necesitan trompetas, solo puertas que ya no se abren. Y algunas personas no necesitan venganza, solo la gracia de marcharse, antes de que el fuego las consuma a ellas también. La galería olía a pintura fresca, a cuero suave, y a algo ligeramente dulce como azahar. Habían pasado 3 meses desde el juicio, pero parecía que una vida entera había florecido entre entonces y ahora. Mi nombre colgaba en letras doradas en la entrada del pabellón de artes modernas de Seattle Camille Prescott, Fuego Indómito. Esa noche no era la prometida de nadie, ni su plan B, ni su trampolín. Era la artista, la fundadora, la tormenta. Dentro la sala principal vibraba con un asombro silencioso. Una multitud se movía lentamente alrededor de la pieza central de la exposición, una escultura de técnica mixta de 6 metros de un caballo salvaje en pleno salto, su crin ardiendo como llamas, sus cascos rompiendo los últimos hilos de una cadena rota. Caballo salvaje. Me había llevado semanas de noches en vela construirla, y cuando se irguió en el centro de esa sala, lloré. No porque estuviera terminada, sino porque finalmente había comenzado. Los periodistas rondaban la base de la escultura, murmurando en sus micrófonos tomando notas. Críticos que solía estudiar en la escuela de arte se agrupaban en pequeños corrillos, susurrando cosas que nunca soñé que dirían sobre mi trabajo. Una de ellas, una mujer con una chaqueta verde oscuro, se volvió hacia su colega y dijo suavemente: «Esto no solo habla, aúlla». Detrás de la pared principal habíamos montado un pequeño escenario y un micrófono. Un letrero blanco a la derecha decía: «En apoyo a las mujeres que se levantan del abuso financiero. Todos los ingresos de Fuego Indómito se destinarán al fondo Emberlight». Subí cuando llegó el momento, sintiendo el suave foco calentar mi rostro. Las cámaras hicieron clic. La sala se calmó. Hablé con sencillez tal como lo había escrito en mi diario esa primera noche a solas en Bali, que hay una violencia que no deja moratones en la piel, pero que vacía el espíritu, que cuando a una mujer se le dice que solo es valiosa como un espejo, finalmente deja de reconocer su propio reflejo, que casi les había creído casi. Pero nuestra creación era rebelión, así que me rebelé, y seguiría haciéndolo. Después hicieron preguntas. Una joven reportera de una cadena local levantó la mano con los ojos brillantes detrás de unas gafas redondas. «Camille, ¿crees que los has perdonado?» Sonreí suavemente viendo la sombra de la escultura ondular contra la pared,
como la luz del fuego. El perdón no se trata de liberarlos a ellos. Se trata de desatar el ancla de tu propio tobillo. Así que los perdoné, no para que ellos durmieran mejor, sino para que yo pudiera volar. Hubo murmullos de acuerdo, algunas lágrimas. Una ronda de aplausos se levantó lentamente y creció resonando entre las vigas. Nathan había sido sentenciado a 12 años en una prisión federal por fraude financiero, manipulación de transferencias y obstrucción a la justicia. Su abogado había intentado argumentar capacidad disminuida, pero los correos electrónicos contaron la historia mejor que cualquier defensa. La empresa de Valerie quebró 3 semanas después del veredicto. Los inversores se retiraron, sus activos fueron congelados. Se había declarado en quiebra bajo una sociedad fantasma y desapareció de las redes sociales. Elaine, quizás la más sorprendente de todas, se retiró discretamente a una propiedad cerrada en Napa. No había hablado con la prensa ni una sola vez. Un único ramo de calas blancas había llegado anónimamente a la galería el día de la inauguración, sin tarjeta. El juicio civil de Tessa todavía estaba en curso. Había decidido no testificar de nuevo. Mis abogados tenían todos los documentos que necesitaban y yo no tenía nada más que decirle. Había enviado una carta larga y lacrimosa y con una caligrafía enrevesada. Nunca la abrí. La dejé sellada en un cajón porque a veces el silencio es la única respuesta que alguien se ha ganado. Mark estaba allí esa noche de pie, cerca del borde de la multitud, con las manos en los bolsillos, observándome con esa calma serena que me había atraído hacia él en primer lugar. Nunca me había pedido que fuera más pequeña, nunca había resentido el fuego. Solo me había pedido una cosa: que no atenuara mi luz para encajar en la jaula de nadie más. Después de los discursos y el recorrido, después de que el champán se acabara y los invitados comenzaran a dispersarse bajo la noche que caía, me quité los tacones y salí a la terraza trasera. El aire olía a lluvia y a cedro. La ciudad zumbaba en la distancia, pero aquí, en este momento, todo estaba quieto. Se unió a mí un minuto después ofreciéndome un vaso de agua en lugar de vino. Lo acepté agradecida. «Lo lograste», dijo él. «Apenas estoy empezando». Nos quedamos así sin hablar, solo respirando la noche. Hay algo sobre sobrevivir que nadie te cuenta. No es ruidoso. No es una línea de meta con confeti. Es suave y lento, como si te creciera piel nueva. Llevas cicatrices, claro, pero también llevas fuerza. Ese caballo dentro de la galería no era solo yo. Era cada mujer a la que le habían dicho que era difícil, dramática, demasiado. Cada chica que había sido utilizada, silenciada, reescrita. Era rabia y renacimiento, y nunca más sería embridada. Creo que eso es lo que realmente es la libertad. No la venganza, no la victoria. Solo la capacidad de elegir cómo termina tu historia. Y yo elegí esta. Si alguna vez te han subestimado, borrado o llamado inútil, y aún así te mantuviste en pie, hablaste, te atreviste. Deja un solo punto en los comentarios. Tu historia importa y mereces verte reflejada en historias como esta.